Shalom, en esta hora vamos a estudiar la Parashá Bereshit. Pidámosle al Eterno que nos guíe en este estudio. Bendito seas tú, Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea tu nombre, Abino. Gracias por habernos hecho parte de tu creación, Abba. Gracias por permitirnos estudiar en esta hora el principio de tu creación. Gracias, Abino Maqueño. Amén. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Bien. Primero dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Qué es el abismo para nosotros? La parte exterior del planeta Tierra. Dice el eterno Dios que se creara la luz. Dios creó la luz, y a esa luz el eterno Dios la llamó día, y a las tinieblas también les colocó nombre, las llamó noche. Entonces aprendemos que esta luz no es otra cosa sino más que la luz a la que el eterno llamó día. No es como enseñan algunos predicadores que esa luz es Cristo, no. Allí tiene un nombre específico, es día. Bien. Luego dice el eterno Dios: sepárese la luz de las tinieblas. El eterno Dios separa la luz de las tinieblas. ¿Y cómo hace el eterno Dios este proceso? Toma la luz y la encierra en esferas. ¿Cómo sabemos esto? Porque cuando la tierra gira alrededor del sol, esté en el oriente, en el occidente, en el norte o en el sur, siempre la cara que le esté dando al sol recibe luz, pero la cara o la parte de atrás de la tierra siempre va a estar en oscuras. Esto nos enseña que la luz a la que el eterno Dios le llamó día está encerrada en esa esfera llamada sol. También colocó luz más tenue en la luna o en las estrellas, pero la luz día está en el sol, únicamente en el sol. Y esto nos enseña que toda la expansión que creó el eterno Dios es tinieblas, oscuridad, porque a donde quiera que esté la tierra, la parte de atrás que está contra el sol, esa parte está siempre oscura. La parte que está a la parte de atrás de la que está recibiendo la luz día del sol siempre está en tinieblas, siempre está en oscura. Si no fuera por la luna, nosotros tendríamos unas tinieblas tan profundas que ni nos imaginamos. Bien. También tenemos que el eterno Dios nos enseña allí más adelante que separó las aguas de abajo con las aguas de arriba. ¿Cómo lo hizo? Creó una expansión. Hizo una expansión. Esta expansión separa las aguas de las aguas. Cuando nosotros podemos mirar el planeta Tierra desde la parte exterior, podemos ver que el planeta Tierra es un círculo y vemos que está completamente lleno de agua. Es un agua encerrada en ese círculo y con partes de tierra. Pero no podemos ver la otra agua que está en la parte de arriba que el eterno Dios separó, porque esa parte de aguas es la que está en el cielo, los Shamaín. La palabra Shamaín es agua y fuego, porque los cielos están construidos de agua y de fuego. En el versículo 20 encontramos que el eterno Dios le da la orden al agua que produzca seres vivientes y aves. Esto nos enseña de que realmente hay una evolución en los animales del mar, porque ¿cómo va a ser el agua para producir aves? Esto es un misterio para nosotros, pero allí podemos ver evolución, pero únicamente en los animales, no con el ser humano, porque aquí es el agua la que produce estos animales. El hombre no fue producido ni por el agua ni por la tierra. El hombre fue creado directamente por las manos de Dios. Luego en el versículo 24 encontramos que el eterno Dios le da la orden a la tierra para que produzca
seres vivientes. Allí también podemos ver una evolución, por eso vemos animales que se parecen uno al otro, aunque cumplen, como por decir algo, diferentes funciones. Hay evolución en los animalitos, pero no en el ser humano. Luego en el versículo 26 encontramos que dice Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra imagen y semejanza. En esta palabra ha habido mucha confusión, sobre todo en el cristianismo. En el cristianismo enseñan y creen que es que nosotros somos iguales a Dios, o que Dios tiene manos, que tiene pies, que tiene ojos, porque algunas interpretaciones de la Taná le dan como esa impresión, pero solo es para enseñarnos a nosotros. Pero la verdad es que Dios no es igual a un ser humano, no tiene manos, no tiene pies, no tiene ojos, porque Él es un ser espiritual. Cuando el eterno Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, se estaba refiriendo, enseñan los sabios judíos, que era hacerlos a nosotros con libre albedrío. Llegaríamos a conocer el bien y el mal y escoger entre el bien y el mal. No como los animalitos no conocen el bien y el mal, ellos cumplen una función específica. También nos enseñan de que los ángeles no tienen libre albedrío. Bueno, ahí puede ser discutible esta palabra, porque si los ángeles no tuvieran libre albedrío, entonces ¿cómo se llegaron a rebelar contra Dios? Para rebelarse contra Dios tendrían que tener libre albedrío. Del versículo 29 y el 30 aprendemos que en el principio Dios hizo a los seres humanos vegetarianos. Le dio toda planta y semillas para comer al hombre. Y también hizo lo mismo con los animales, con las bestias. También les dio plantas, hierbas para comer. También eran vegetarianos. ¿En qué momento se volvieron los hombres vegetarianos? Perdón, ¿en qué momento se volvieron los hombres carnívoros? ¿Dejaron de ser vegetarianos? Esto lo vemos después de Noé. Pero ¿en qué momento se vuelven los animales carnívoros? Eso sí no lo sabemos. ¿Cómo es que se rebelaron contra esta orden de Dios? No lo sabemos. En el capítulo 2, versículo 2, encontramos que Dios reposa. Dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Dios reposó en el día séptimo. Por eso es que Dios luego instituye en el cuarto mandamiento de su ley que así como Él reposó, también el hombre reposara. En el versículo 3 encontramos, y bendijo Dios al día séptimo. Miren, allí ya Dios bendijo al día séptimo, o sea, el sábado. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces aquí aprendemos que el día séptimo no es de los judíos, o se lo inventaron los judíos. No, aquí vemos que desde la creación Dios separó al día séptimo. Luego en el 4, 5 y 6 nos explica que Dios hizo la tierra y los cielos antes de crear toda planta del campo, antes de que la hierba del campo fuese, antes de que naciese, porque Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Aquí aprendemos que en ese tiempo no llovía sobre la tierra, sino que en el versículo 6 nos enseña que subía un vapor de la tierra, subía un vapor, y este vapor era el que refrescaba la hierba que el eterno Dios había creado, las plantas. Entonces no llovía, versículo 6, brotaba un vapor de la tierra. Del versículo 20 aprendemos que Adán estaba solo y no tenía ayuda idónea. Y en el 21
dice que entonces Dios hizo caer sueño profundo a Adán, sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó uno de sus costillas y cerró la carne en su lugar. A nosotros nos enseñan, y dice acá, que fue de una costilla que Dios hizo a la mujer. Nos enseñan los sabios judíos que en la antigüedad, o sea, el primer hombre que Dios formó, por un lado era hombre y por el otro lado era mujer, estaban juntos. Y lo que hace Dios es que los separa. Cuando los separa Dios es con el fin de que se vuelvan a juntar. Por eso el eterno Dios dice que se dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. A propósito de que se vuelvan a unir. En el capítulo 3 ya encontramos la desobediencia del hombre. ¿Cómo viene Satanás a Eva? Ve que Eva se entretiene con la serpiente porque la serpiente es muy bonita. Nos enseñan los sabios que la serpiente en su inicial creación era un animalito que volaba, flotaba en el aire y sus escamas daban múltiples colores, era muy bonita, y entonces Eva se entretenía mirándola y Satanás vio esto y lo aprovechó. Entonces se mete en la serpiente y a través de la serpiente le habla a Eva y con palabras suaves, dulces, y enseñándole que ella podría ser igual a Dios, la tentó y así la llevó a pecar. Dice el 1, la segunda parte, le dice la serpiente a Eva, como que Dios dijo: no comas de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces dijo la serpiente: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Allí realmente la serpiente no le mintió a Eva, porque eso fue lo que sucedió. Cuando Eva comió ese fruto ya aprendió a conocer el bien y el mal. Era algo que el eterno Dios quizás no quería que conociera, no lo sabemos. Bueno, entonces Eva cae, come del fruto. Cuando ya la serpiente la tienta, ella ya vio el fruto, lo vio más bonito, lo vio codiciable para alcanzar sabiduría, quiso sabiduría, pero cuando come, ya conociendo el bien y el mal, vio que la embarró. Y entonces nos enseñan los sabios que dijo: no, yo ahora yo no quiero morir sola, yo tengo que hacer caer a Adán también. Y entonces es cuando se va para donde Adán. Así como Satanás se metió en la serpiente, en el momento que Eva peca, entonces ya Adán tiene permiso por causa de ese pecado para meterse en el cuerpo de ella, así como hacen los espíritus hoy en día que se meten en las personas. Se ve mucho eso hoy en día. En el tiempo de Yeshua se veía como él le sacaba los demonios a las personas, porque en el momento que la persona quebranta un mandamiento de la ley de Dios, ya los demonios tienen autoridad para meterse en ese cuerpo. Bien, entonces Eva va donde Adán y de una manera lujuriosa lo tienta y Adán termina cayendo y come del fruto prohibido. Es cuando se da cuenta que pecó, se esconde de Dios, Dios los llama y le dice: Adán, ¿dónde estás? Nosotros sabemos que Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, que está en todo lugar y en todo momento, todo lo sabe, todo lo ve. Entonces, realmente cuando Dios le dice a Adán: ¿dónde estás?, era buscándole conversación. Nos enseñan los sabios judíos que antes de Dios crear al hombre, creó la Teshua, el arrepentimiento.
Entonces realmente lo que Dios quería era que Adán le dijera, uy Señor, la embarré, pequé, comí del árbol del fruto que tú me prohibiste, perdóname Señor. Pero Adán no hace esto en ningún momento, sino que le echa la culpa a la mujer. No se arrepiente de lo que hizo. Luego Dios conversa con Eva para ver si ésta sí se arrepiente, pero ella tampoco se arrepiente. Le echa la culpa a la serpiente. Bien, aquí aprendemos que Dios inicia el diálogo con las personas buscando que se arrepientan. También pasó con Caín. Cuando Caín peca, y antes de pecar, Dios siempre está hablando con él, en todo momento. Si nosotros estudiamos esa parte, vemos que Dios con Abel nunca habló, pero con Caín siempre estaba hablando. Antes de que pecara y después de que pecara. Antes de que pecara, Dios le advierte de que el pecado va a venir a él, la tentación de matar a su hermano, y Dios le dice, el pecado estará a tu puerta, pero tú te enseñorearás de él. Ya luego, cuando Caín mata a Abel, Dios le pregunta a Caín, ¿y dónde está tu hermano Abel? Dios haciéndose como si no supiera, pero realmente estaba buscando era un diálogo para ver si Caín se arrepentía, y Caín decía, Señor, yo lo maté, perdóname, me arrepiento. Pero Caín no lo hizo. Antes se enojó, porque Caín realmente estaba enojado era con Dios. Y entonces Caín le dice, ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? Está completamente enojado. Bien. Más adelante, cuando David peca, cuando adultera, y no solo adultera, sino que manda a matar al esposo de esta mujer para quedarse con ella, Dios manda al profeta donde David. Y cuando es confrontado por el profeta, David reconoce su pecado y dice, pequé contra Dios. Allí al reconocer su pecado, entonces Dios le dice, por medio del profeta, ya te perdoné. ¿Por qué? Porque se arrepintió. Si esto mismo lo hubiera hecho Adán, o Eva, o Caín, Dios los hubiera perdonado. Pero no lo hicieron. No se arrepintieron. Por esto es que dice la Biblia que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, porque fue un hombre que reconoció su pecado y cambió. Así también es para nosotros. Nosotros cometemos pecados graves, muy graves, y decimos, no, ya no tenemos perdón. Si no fuera por Cristo estaríamos ya perdidos, pero no es así. Dios siempre quiere que nosotros nos arrepintamos de nuestro pecado, que le digamos, Señor, pequé, reconozco que he pecado, perdóname. Dice Segunda de Crónicas 7:14. Allí Segunda de Crónicas 7:14, esta palabra de Dios hacia nosotros nace gracias a una oración que hizo Salomón. Cuando Salomón terminó el templo de Jerusalén, él levantó sus manos al cielo y le dijo al Eterno, Señor, cuando tu pueblo Israel estén por allá en la diáspora, por allá en Colombia, o en Ecuador, o en Puerto Rico, o en México, en cualquier parte de Sudamérica o Centroamérica, y estén por allá pasando una situación muy difícil, si ellos se vuelven a ti y se arrepienten de sus pecados, perdónalos. Y entonces es cuando el eterno Dios le responde esta oración al rey David. Si hay algo que Dios respeta, es la palabra de un rey. Dios escuchó al rey David y le respondió y dijo, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillaren y oraren, buscaren mi rostro, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra.
Aquí el eterno Dios no puso ningún intermediario, no dijo ustedes tienen que hacer en la oración de Julano, en el nombre de Sultano o en el nombre de Perencejo, no, aquí no colocó intermediario. Para los judíos, hacer una oración al Padre en el nombre de otra persona, para ellos es un pecado tremendo. Es idolatría. Pero para nosotros, porque fuimos educados por Roma, si nosotros no oramos en el nombre de Cristo a Dios, o si no oramos en el nombre de Jesús a Dios, entonces estamos pecando contra Jesús o pecando contra Dios. Es la diferencia de lo que enseña Dios y la diferencia en lo que enseña Roma. Roma siempre nos enseña a ser idólatras, de una manera o de otra. Por eso los que estamos en Occidente, los que no somos idólatras, que adoramos muñecos, tenemos idolatría espiritual, idolatría en nuestro corazón. Luego vienen las maldiciones que da Dios a la mujer y luego al hombre por haber escuchado la voz de la mujer. A la mujer por haber escuchado a la serpiente o a Satanás, y al hombre por haber escuchado la voz de la mujer antes que a Dios. Así nos pasa a nosotros muchas veces, que escuchamos más al hombre, a la mujer, que a Dios. En el cristianismo, en el catolicismo, nosotros escuchamos más al hombre, más a Roma que a Dios. No escuchamos a Dios. Por eso es que desobedecemos con tanta facilidad los mandamientos de Dios, como el primer mandamiento: no te harás imágenes, y las adorarás y las servirás. Y en el cristianismo católico todos son llenos de imágenes, de ídolos. Los tienen colgados en el cuello, en los pies, en las manos, por toda parte. Desobedeciendo a Dios porque escucharon, por decirlo de alguna forma, a la mujer. No escucharon a Dios, no le hicieron caso a Dios. Asimismo quebrantan el cuarto mandamiento de la ley de Dios, el día de reposo, el Shabbat, sábado. Guardan el domingo porque no escuchan a Dios. Escuchan la voz de la mujer, la voz de Roma, la voz de la gran ramera. Bueno, el versículo 21. Prestémosle atención a este versículo 21. Si tienen sus Biblias, allí lean, por favor. Como dice, 3:21 dice, y Jehová Dios, en esta Reina Valera dice así, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Así dice, ¿verdad? Pero los religiosos, los que nos quieren meter la doctrina romana, dicen que esas pieles eran pieles de cordero, que porque desde allí ya viene el cordero, que allí ya eso es símbolo del cordero. Pero allí no dice cordero por ninguna parte. Por ninguna parte dice cordero, dice pieles. Y los vistió. Así que no nos dejemos meter los dedos a la boca. Prestemos mucha atención a lo que leamos. Nosotros debemos aprender como hacen los judíos. Los judíos no leen la Biblia. Ellos la estudian, y la estudian palabra por palabra, para no dejarse engañar. Luego en el capítulo 5 encontramos ya las genealogías. Las genealogías a partir de Caín, los hijos de Caín. Pero más adelante también encontramos la genealogía de los hijos de Adán, de Set, los hijos de Set. Son dos genealogías diferentes, porque no están en una sola genealogía como hijos de Adán todos, tanto los de Caín como los de Set. Esto deberíamos estudiarlo bien. Shalom.